Bastantes profesores de la UCJC, de la ESA, somos antiguos alumnos, tuvimos la suerte de tener a Javier Carvajal, como profesor y catedrático nuestro. Entonces, bueno, pues hemos hecho un pequeño escrito que le dedicamos a él, por supuesto, y a los presentes. Querido Javier, hoy en la Universidad Camilo José Cela estamos juntos para rendirte un más que merecido reconocimiento a tu carrera y a tu figura genial, creativa y siempre comprometida. Has representado mucho en la arquitectura y en la docencia de la universidad que tanto amas. Tuvimos la inmensa suerte de ser alumnos tuyos en las décadas de los 70 y 80, y contigo aprendimos lo que era la arquitectura. Decías frecuentemente que el mejor profesor no es el que sabe traspasar sus ideas a los alumnos, sino quien más puertas abre para su propia creación, y damos fe que lo llevabas a cabo en tus clases, siempre con esa imagen que te gustaba fomentar de hombre serio, incluso a veces adusto, tras la que se escondía ese profesor, ese catedrático que vivía la arquitectura, que le entusiasmaba y a nosotros nos hacía muy fácil aprenderla. Era muy complicado permanecer impasible ante esa marea de arquitectura que te sobrevenía encima en cada una de sus clases. Comentabas que la enseñanza es la voluntad de transmitir a otros lo que te emociona, y somos testigos de que lo conseguías, lo hacías fácil, amabas la arquitectura y vivirla. Te recordamos por el pasillo de la primera planta de la Escuela de Madrid, camino de tu despacho, serio, como no queriendo implicarte con los sentimientos de los demás. Pero era todo lo contrario. El tiempo y la experiencia nos dice que lo que deseabas era sentir a tus alumnos, emocionarlos, enseñarlos y con ellos disfrutar de la arquitectura. Recordamos tus clases magistrales, que se llenaban de alumnos, en silencio y recibiendo tu emoción. Las 3 horas que duraban se pasaban en un suspiro, pero siempre quedaba el consuelo que a la semana siguiente tendríamos otras 3 horas de arquitectura en vena. Agradecerte tu arquitectura. Solías comentar que los arquitectos debemos hacer las cosas bellas y eficaces, y además tú las hacías bien. Tuviste una época difícil, tu Barcelona natal, tus cátedras en Madrid y en Pamplona, tu singularidad en la escuela. Sabes perfectamente que tu recto saber provocaba incomprensión. Tu época del COAN, donde fuiste 2 veces decano. Pero recordar al Carvajal que no tenía miedo, que siempre decía lo que pensaba, aunque no fuese lo más políticamente correcto, pero lo defendías como todo, con emoción. Nos has legado muchas obras importantísimas, unos discípulos que dicen mucho de lo fenomenal docente que eras, que siguen tu camino y que aprendiendo contigo este difícil oficio se sitúan ahora en lo más alto de la arquitectura mundial. Sentimos que no estés aquí con nosotros, pero solo queremos que sepas que te agradecemos tu esfuerzo, tu ejemplo, tu enseñanza y tu entusiasmo por ser arquitecto, y que siempre estarás en nuestro recuerdo y en nuestro corazón. Gracias, Javier, por ser como eres, y que Dios te bendiga. Bueno, señor. Quisiera daros las gracias a todos, muchas gracias por todo, y también ser parte del testimonio de esa enseñanza de hacer las cosas bien, de hacer las cosas con rectitud, de hacer las cosas con emoción. Él siempre decía, yo soy abogado, no tengo nada que ver con la arquitectura, salvo que me ha transmitido la pasión y el amor a la arquitectura, ¿no? Él siempre decía que no había una buena obra sin un buen arquitecto, pero también sin un buen cliente. Eso, que parece que no tiene más traslado que en vuestra profesión, os puedo decir que yo como abogado, que hago contratos, dices, no hay un buen contrato sin un buen cliente y sin un buen abogado, ¿no? Que cuántas enseñanzas nos ha dejado a todos y nada más que daros las gracias a todos. Yo diría que quizá para vosotros, la generación vuestra, que a lo mejor reconocéis menos, Javier marcó toda una época con una arquitectura de primerísimo orden. Yo no voy a poner ahora ejemplos de arquitectos actuales, porque al final el tiempo pasa y es duro, pero en cambio sí podríamos hablar de que muchas de las arquitecturas y de las enseñanzas de Javier Carvajal permanecen y resisten al tiempo. Podríamos hablar de muchas arquitecturas de las que conocéis, y si yo ahora os dijera que para mí la preferida de las obras de Madrid son las casas que Javier Carvajal hace en la Plaza de Cristo Rey, pues a lo mejor vosotros ni sabríais
que esa casa de gresite de color azul y verde con los cañones es de Javier Carvajal, y es una obra que pasa el tiempo y va, digo por poner un ejemplo muy concreto y no alargarnos, y no se trata aquí de contar toda la historia ni todas las obras de Javier Carvajal, y evidentemente hablaría o hablo de una obra suya en Madrid. La arquitectura que ha hecho Javier Carvajal, y pongo este ejemplo como uno concreto, con el tiempo, mucha de la arquitectura de Javier Carvajal no solo resiste, sino que gana con el tiempo y permanece y pasa a eso que hace el tiempo, que los creadores pasen a formar parte de la historia, y en este caso de la historia de la arquitectura. Con sus enseñanzas lo mismo, no solo ya es el que las gentes que hayamos estado con él estemos ahora en una situación en la que fuere, sino también sus palabras y sus ideas permanecen, y son las que, gran parte de ellas son las que transmitimos. Y bueno, pues yo querría que a lo mejor este acto es sencillo, y yo creo que además a Javier le gustaría que sea así sencillo, que no sea una cosa grandilocuente, que sirva para una cosa muy muy concreta en todos vosotros, que es que busquéis las cosas de Javier Carvajal, las analicéis, estudiéis, busquéis sus palabras, las leáis y aprendáis, busquéis sus obras y podáis recuperar, si se puede hablar así, a una figura clave de la arquitectura española contemporánea. Muchísimas gracias. Cuando me llama José Manuel para un homenaje a Javier, que lamentablemente no puede estar, pues me dice que venga yo y que yo hable de Javier. Y me parece que la mejor manera era hacerlo acompañado con quien nos está acompañando ahora, porque son los tres pilares en los que Javier yo creo que ha sustentado toda su vida, ¿no? Ha sido la familia, está aquí su hijo, la docencia, está Alberto Campo, catedrático, y el trabajo profesional, y está Julián Colmenares, que compartió con él muchos años del trabajo profesional. Y estoy yo, que soy un poco las tres, un poquito de todo, porque soy familia. Estuve con él en el estudio y también le vi trabajar, y ahí aprendí todo de una forma, no sé, casi epidérmica. Yo hablando con él y viéndole a él trabajar, pues aprendía. Yo estuve casi 7 años en su estudio, creo que no hice nada que fuera útil en todos esos 7 años. O sea, todo lo que yo hacía lo retocaban, lo cambiaban, lo tiraban a la papelera. Sin embargo, yo ahí aprendí pues a dibujar, a pensar arquitectura, a encajar las plantas, al ver la belleza de esos planos densísimos, de donde está todo, está desde los sustratos, los cimientos, las cotas, los niveles, los techos, los suelos, los acabados, el mobiliario. No se hacía nada que no tuviera el mobiliario lógico que tenía que tener las cosas, esa sensatez apabullante que tenía todo su trabajo, y al mismo tiempo esa ambición de hacer una arquitectura, bueno, que trascendiera, que fuera algo más de lo que a lo mejor le estaban pidiendo. Pues yo creo que efectivamente la familia, el trabajo y la enseñanza es lo que ha sido Javier. Yo hoy voy por España y te vas encontrando con arquitectos de todas las edades, y todo el mundo habla bien de Javier. Todo el mundo, Javier le abrió lo que ha dicho, se ha dicho aquí, lo que se ha leído es exactamente lo que me han dicho muchas veces gente en distintos sitios, en Bilbao, en Barcelona, en Valencia o en Madrid, cómo la arquitectura cobró sentido a través de Javier Carvajal, ¿no? Incluso ahora, abuela pluma, recuerdo cuando Enrique Loewe, cuando hizo el concurso para la nueva sede de Loewe, que se cargó la obra de Javier Carvajal y que llamaron a Javier para que fuera jurado, y bueno, y en ese gesto de generosidad, él estuvo de jurado en la obra que se estaba cargando su propio trabajo. Enrique Loewe decía que cuando Javier Carvajal aparece en la vida de ellos, lo que se puso es un milagro. O sea, Loewe era una fábrica de maletas, y de repente con Javier Carvajal Loewe se transforma en el glamour, en lo que luego ha sido la tienda que conocemos todos, ¿no? En fin, yo podía seguir hablando y hablando y hablando, y realmente creo que es bueno que en esta tertulia que vamos a tener ahora, según estaba previsto, pues salgan un poco estos tres aspectos en la vida de Javier. Gracias por todo. ¿Qué os puedo transmitir? Pues yo os transmitiría que el mejor homenaje que podéis hacer a una figura como la de Javier es conocer su obra, darse cuenta de que no es una arquitectura pasada, sino que hay cantidad de valores y de motivaciones absolutamente válidas para cada día. Transmitiros que quizá una cosa que yo aprendí, que era un rigor
el rigor en los planteamientos, el rigor en dar soluciones coherentes, lógicas, en donde la construcción no es una cosa que la hagan los demás, sino que es absolutamente consustancial con el proyecto. No se puede hacer una arquitectura que no se sepa construir. Eso es fundamental. Las clases de proyectos tienen que ser también clases de construcción. Y todo eso lo transmitía con pasión, con un apasionamiento que le llevó, pues, tanto como arquitecto, como docente, incluso como político, a tomarse la vida con un apasionamiento que le llevó muchas veces a problemas y a situaciones muy tensas por defender lo que él creía. Nada más deciros eso, porque quizá estamos viviendo unos momentos en donde en la arquitectura se prima y se valora lo nuevo exclusivamente por nuevo y no por bueno. Se obligan a los oficios a realizar actos de malabarismo que muchas veces no están justificados. Y el valor del dinero, que yo recuerdo que en nuestra época en la escuela decíamos que la única arquitectura buena era la arquitectura barata, la arquitectura económica, porque era la que se tenía que defender sola, que la arquitectura cara, por decirlo de alguna manera, la arquitectura costosa, no era tan buena. Decir eso ahora, claro, evidentemente han pasado muchos años, ¿no? Pero cuando ves muchos ejemplos de arquitectura banal y de arquitectura exclusivamente hecha por la moda, pues volver la cabeza y volver la mirada a figuras como Javier creo que os puede resultar muy, muy, muy interesante a todos. Nada más, muchas gracias. Bueno. Resulta, sin saberlo al comenzar, que la docencia, al margen de las compensaciones económicas deplorables, sin haberlo previsto en los comienzos, es una de las actividades más gratificantes que existen en el mundo. Por la compensación que supone el descubrimiento en cualquier alumno de ese brillo en la mirada que se entiende, porque hemos conseguido decir algo que dejará huella en su corazón a lo largo de toda una vida, o porque lo dicho por nosotros resuena en ellos y les abre puertas que les servirán para siempre. Ese momento de alegría compensa de todos los esfuerzos y de todos los desánimos que también existen. Por favor, a ver, un toque musical, antes de empezar. Por favor, maestro. Toque musical en Porque vais a hablar de